meteorito que cambió el curso del cristianismo. Abruzzo, Italia Central. A 100 kilómetros de Roma, en las montañas, está el lago circular Sirente. De unos 140 metros de diámetro, geólogos creen que es un cráter de meteorito. El análisis de radiocarbono de la madera carbonizada encontrada en los escombros da una fecha aproximada del año 312 después de Cristo, que es la época de la batalla de Constantino en el puente Milvio. Jens Ormeo sugirió que un bólido brillante y una nube de polvo en forma de hongo pudieron parecer una señal en el cielo. Eusebio de Cesarea narra la visión de la cruz y la luz, tras la cual Constantino puso el símbolo en los escudos y ganó la batalla. Los cálculos dan una energía del orden de 1 kilotón comparable a una pequeña ojiva nuclear. El destello era visible a distancia. La arqueología muestra una aldea despoblada en el siglo IV, entierros masivos y leyendas sobre una estrella del sol que partió robles. No se ha comprobado conexión directa entre el meteorito y la visión de Constantino. Es solo una hipótesis, pero la coincidencia de fechas y visibilidad la hace sorprendente. Un fenómeno natural pudo haber motivado la legalización del cristianismo en el Imperio Romano. La sábana santa de Turín y su conexión con los ovnis. Esta misteriosa reliquia cristiana despierta interés no solo entre las comunidades religiosas, sino también entre los investigadores de lo paranormal y los ufólogos. Esta tela de lino de 4 metros muestra la imagen de un cuerpo crucificado, asociada según la tradición con Jesucristo. La reliquia está en la Catedral de Turín y causa debates sobre su autenticidad. El análisis de radiocarbono indica un origen medieval, aunque hay teorías que la relacionan con intervención divina o extraterrestre. La imagen en la sábana es difícil de explicar. No fue pintada, parece una huella similar a un negativo fotográfico. Algo increíble para la tecnología de esa época. La relación con los ovnis y teorías extraterrestres surge por la hipótesis de que la sábana sería producto de tecnología avanzada. Los ufólogos afirman que el proceso de creación de esta huella pudo estar relacionado con la emisión de una poderosa energía o un pulso de luz, similar a las tecnologías láser modernas. Algunos piensan que la resurrección de Jesús y un fenómeno milagroso podrían deberse a civilizaciones extraterrestres que compartieron su conocimiento con la humanidad, pero estos solo son teorías. Cráneos de cristal. A finales del siglo XIX, en tiendas de antigüedades de París, surgieron cráneos pulidos de un solo bloque de cristal de roca. No hay registros de excavaciones, solo misteriosos vendedores que aseguraban que eran reliquias mayas, capaces de cantar bajo la luz de la luna y abrir puertas a otros mundos. La leyenda pronto se llenó de detalles. Se decía que hay 13 de estos cráneos que juntos muestran un mapa estelar o contienen mensajes sobre los maestros celestiales desaparecidos. Los médiums decían que el cristal captaba ondas cerebrales y revelaba sabiduría ancestral, mientras los litoterapeutas modernos vendían sesiones de activación muy caras. En los años 90, el Museo Británico y el Instituto Smithsoniano analizaron los cráneos más famosos con microscopio electrónico y hallaron marcas de una herramienta giratoria con recubrimiento de diamante. Esa herramienta surgió después de 1860. Además, las estructuras de cuarzo no tienen grietas internas que habrían aparecido si se puliera a mano con arena. Esto indica que el artefacto fue hecho en una máquina moderna, pero un cráneo hallado en Belice, antes de muchas falsificaciones, aún desconcierta a los expertos. Sin recibo de compra ni protocolo arqueológico, solo relatos de los antiguos dueños. Ellos juran que el cristal fue pulido literalmente durante siglos, con una gota de agua, un poco de polvo de cuarzo y la paciencia de los artesanos mayas. Los científicos creen que es una copia tardía, aunque admiten una mínima posibilidad de autenticidad. Y si en verdad es obra antigua y no hemos entendido la herramienta usada, el Cristo crucificado en un anillo es un anillo increíble, fechado aproximadamente en 1620, que representa una verdadera obra maestra del arte en miniatura. Bajo el vidrio se muestra una detallada escena de la crucifixión en marfil. Todas las figuras, desde soldados romanos hasta espectadores, están talladas con gran precisión. Destacan las pequeñas cruces y la figura de la cruz, que acentúan el dramatismo de la escena. Se supone que el anillo fue fabricado en Francia o España, países donde en ese periodo el arte religioso estaba muy desarrollado. Esta joya pudo pertenecer a un alto religioso o aristócrata adinerado, siendo más que adorno, un símbolo de fe. Estos objetos solían ser reliquias personales que recordaban el sufrimiento y sacrificio de Cristo. La atmósfera mística de este artefacto aumenta al preguntarse cómo el artesano hizo detalles tan pequeños sin herramientas modernas.
no solo no era un arte concreto, también podía ser un arte otorgado desde lo alto. Arqueólogos hallaron restos de una iglesia armenia de casi 2000 años, considerada la más antigua de Armenia y una de las más antiguas del mundo. La Universidad de Münster en Alemania, junto con la Academia de Ciencias de Armenia, calificó este hallazgo como prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue hallada en las excavaciones de Artashat, antigua metrópolis y capital del reino armenio. Expertos creen que la iglesia se construyó en el siglo IV d.C., al mismo tiempo que se construyó la iglesia catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia, considerada la más antigua del mundo. El edificio hallado es el templo arqueológico más antiguo confirmado en Armenia y la primera iglesia octagonal conocida en el país. En la costa oriental del Mediterráneo, también del siglo IV, la iglesia recordaba a los memoriales cristianos antiguos. Tenía unos 30 metros de diámetro, piso de arena y cemento, y paredes de terracota, probablemente de Grecia o Italia. Los científicos también encontraron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la construcción mediante análisis de radiocarbón. La conexión entre el antiguo Egipto y la Biblia, el papiro y el púber, también conocidos como los dichos de Ipuser, son un texto del antiguo Egipto escrito en papiro, que actualmente se encuentra en el Museo de Leiden en los Países Bajos. Este documento es del final del Reino Medio de Egipto, alrededor del 1800 a.C., aunque la copia del papiro pudo hacerse mucho después. El papiro es un monólogo poético donde Ipuser narra las catástrofes que afectaron Egipto. El texto describe disturbios, desastres naturales, hambruna y el colapso social, siendo una fuente clave para entender cómo veía el antiguo Egipto la crisis. Un enigma del papiro de Ipuser es su posible vínculo con hechos históricos reales. Algunos investigadores creen que el papiro no describe eventos específicos, sino más bien una interpretación literaria de ideas generales sobre el caos y el desorden social, características del pensamiento egipcio. El papiro es decorativo. El texto ha llevado a suponer que refleja una conmoción histórica real, quizá ligada a la caída del Reino Medio u otras catástrofes. El interés por el papiro de Ipuwer aumentó por sus similitudes con las plagas bíblicas de Egipto en el Éxodo. Ambos textos describen sangre que tiñe el río de rojo, oscuridad y muerte masiva. La relación entre el papiro de Ipuwer y los eventos bíblicos sigue siendo polémica, pues no hay pruebas de una conexión histórica directa. Juego de comunión. Durante un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Arqueología cerca del lago Tiza, se hizo un hallazgo raro, un juego de comunión de plata y un tesoro de 70 monedas de plata. Estos artefactos se hallaron en las ruinas de la abadía benedictina, descubierta en 2023. El juego de plata, con copa y soporte para hostias, es del siglo XIV y probablemente estuvo en una sepultura. También se halló un tesoro de 70 monedas de plata de los siglos XIII-XIV durante las excavaciones hechas por voluntarios. Estos hallazgos indican la rica historia de la región y su importancia en la Edad Media. En el laboratorio arqueométrico continúan los trabajos de análisis y restauración de estos valiosos hallazgos. Los artefactos, que van desde tiempos prehistóricos hasta hoy, ayudarán a todos a entender mejor la historia y el papel de la región. La momia de Altai, túmulos de Pasirik. El hielo conservó la piel de una persona de hace 2500 años, mostrando tatuajes casi borrados. Los científicos las reexaminaron, observaron imágenes con distintas luces, analizaron pigmentos y replicaron técnicas en modelos. Resultó algo inesperado. El tatuaje fue hecho por más de una mano. En la mano derecha hay ciervos y grandes felinos, dibujados con líneas finísimas y con anatomía correcta. Así es el nivel de un maestro experimentado. La geometría en la mano izquierda es más simple y desigual. Probablemente fue obra de un aprendiz. Es el primer caso claro donde varios artistas trabajan en un solo cuerpo. Usaron hollín común y dos herramientas, una aguja para contornos y un peine de varias agujas para puntos y sombras. Así se logra la textura de las líneas vistas al microscopio. Los cortes de momificación cruzan los dibujos, lo que indica que no los preservaron por el rito. Los tatuajes eran parte de la vida cotidiana, un signo de estatus, pertenencia a un grupo o símbolos personales.
Por las líneas en la piel se puede leer la organización de la comunidad de la Edad de Hierro. Hay maestros, aprendices y demanda de ornamentos corporales complejos, importantes en vida, no tras la muerte. Aguja de diamante Anabar. En la primavera de 2014, en el yacimiento de Anabar, Yakutia, Rusia, un buscador de oro encontró en su bandeja una diminuta aguja transparente del tamaño de una uña, en vez de un grano de arena común. Los diamantes suelen tener facetas, pero este era un cilindro perfecto y liso. Lo llamaron la aguja de coser de la era de los dinosaurios. En el Instituto de Yakutsk analizaron el espécimen con espectroscopía láser y microscopio electrónico. Confirmaron que era diamante, pero hallaron una fina capa de nitruro, titanio y cobalto en la superficie. La capa protectora con la que se recubren los cristales técnicos artificiales, cultivados por el método CVD, permitió identificar el origen según el marcado de la aleación. A fines de los 90, el Instituto de Investigación de Yakutsk fabricaba sondas de diamante para medir la temperatura del acero en cucharones de fundición. En las pruebas, la sonda se rompió y su fragmento terminó en el vertedero. Las inundaciones lo llevaron a una capa de arcilla antigua, donde el buscador lo halló. Los científicos descubrieron pronto su origen, pero la historia se volvió leyenda local y cada primavera los buscadores de oro esperan hallar otro artefacto similar. Los discos de Volgogrado en la cordillera Medveditskaya de la región de Volgogrado, en Rusia, famosa por sus zonas anómalas, hallaron misteriosos discos de piedra. Se encontraron 6 grandes objetos redondos, el mayor mide 4 metros de diámetro. Los investigadores afirman que la estructura de los discos es sorprendente, pues incluyen wolframio, un metal raro usado en la industria y tecnología espacial. Ufólogos creen que estos objetos extraños serían restos de naves antiguas que cayeron a la Tierra hace miles de años y luego se petrificaron. Hallazgos similares que parecen platillos voladores solo refuerzan teorías sobre antiguos extraterrestres en la Tierra. Otra hipótesis atribuye el origen de los discos a erosión y concreción natural. Los geólogos creen que las formaciones de piedra pudieron haberse originado debido a la alta presión y la deposición de minerales durante millones de años. Sin embargo, la forma redondeada y la presencia de wolframio siguen siendo inexplicables hasta ahora. Belleza congelada. Una máscara funeraria de una joven hecha por un maestro desconocido de la dinastía Liao, 907.125, muestra la máxima habilidad en el trabajo de metales de esa época. Hecha de bronce dorado, esta máscara encarna una imagen de serenidad y elegancia refinada. Los Liao que gobernaron en la parte norte de China eran conocidos por sus innovaciones en la artesanía, incluyendo la adaptación de técnicas chinas a sus propios estilos únicos. Esta máscara probablemente servía como un importante amuleto, protegiendo el alma de la mujer fallecida en su viaje al más allá. Destaca por sus rasgos delicados y su parecido con la difunta, lo que la diferencia de otros artefactos de la época. Un soporte especial bajo la barbilla, diseñado para sujetarse con la ropa de seda interior, permite suponer que la máscara no solo tenía un valor estético, sino que también cumplía una función práctica en los rituales funerarios. Los místicos creían que las máscaras contenían energía o información que unía a los descendientes con sus antepasados. Algunos investigadores creen que los rasgos redondeados se inspiraron en visitantes de otro mundo, por la simbología y costumbres sagradas. La corona de Liao, la corona más antigua encontrada hasta la fecha, fue descubierta como parte de un tesoro en la colina de Shmara, en 1961 en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Este tesoro incluía más de 400 objetos de la edad del cobre. La corona de cobre ennegrecido mide unos 18 centímetros de diámetro y su borde superior tiene 5 figurillas. Entre ellas destacan 2 aves de cuello largo, puertas o portones estilizados y un objeto en forma de T que podría simbolizar la empuñadura de una espada junto con la corona. El tesoro incluía un cetro con animales con cuernos, una canasta de cobre y varios recipientes y cuencos de cerámica. A pesar del aspecto majestuoso de la corona, los científicos no creen que la haya usado un gobernante. Lo más probable es que se utilizara en ceremonias rituales o ritos funerarios. Sigue siendo un misterio cómo estos tesoros pudieron conservarse en la cueva durante milenios, y esta corona puede considerarse la primera corona en la forma que conocemos hoy en día. La tumba de los caballos enanos. Arqueólogos franceses hallaron 9 tumbas con restos de 28 potros de 6 años enterrados del lado derecho con cabezas al sur y 2 perros con cabezas al suroeste. Estos hallazgos, fechados por radiocarbono, corresponden al final de la conquista de la Galia y al inicio del I Imperio Romano,
entre el siglo I a.C. y el I d.C. Especialistas creen que los animales pudieron enterrarse tras morir en combate o durante un ritual complejo. Es poco probable que murieran por enfermedad, ya que solo había machos adultos en las tumbas y se están buscando parásitos en los restos. Las tumbas se hallaron en Ville-sur-Indre, centro de Francia, donde antes ya se habían encontrado restos de edificios, pozos y un camino medieval. La primera tumba tenía 10 esqueletos completos de caballos alineados en 2 filas. En 2002, en Puy-de-Dôme, se hallaron restos de 8 guerreros y sus caballos en un entierro similar. Un demonio alado en un antiguo sello. En Israel se encontró un sello de piedra de 2700 años de antigüedad con la imagen de una figura alada y escrituras en hebreo antiguo. Demonios. El hallazgo cerca del muro sur del monte del templo. Es del período del primer templo. El sello es de piedra negra y tiene una inscripción que dice: para Yehuezer, hijo de Yosayahu. Arqueólogos indicaron que este es uno de los sellos más bellos hallados en Jerusalén. Muestra una figura alada con camisa a rayas y tocado. Según el asiriólogo Dr. Felipe Vukasavovich, estos demonios alados se encuentran en el arte asirio de los siglos 9 al 7 a.C. Eran figuras mágicas de protección. El sello de un alto funcionario del reino de Judá era amuleto y símbolo de autoridad, mostrando influencia asiria y vínculo con la cultura judía local. Libros encuadernados en piel humana. En el siglo XIX en Europa y Estados Unidos existía una práctica rara pero real de encuadernar libros con piel humana. Los expertos la llaman bibliopagia antropodérmica, que es un libro forrado de piel humana. La mayoría de las veces la piel se tomaba de criminales ejecutados o de pacientes de teatros anatómicos. En 1837 en Boston, el bandido James Allen pidió que tras su muerte usaran su piel para encuadernar sus memorias. En la portada dice en latín: libro hecho con piel de Allen. 1830 Devon, Inglaterra. Jorge Cadmar, cazador de ratas, envenenó a su esposa y tras ser ejecutado, su piel encuadernó poesía de Juan Milton. 1882 Francia. Una condesa que murió de tuberculosis pidió en su testamento que Camilo Flammarion usara su piel para la primera copia de Terre du Ciel. Ahora, hablemos de colecciones enteras. La biblioteca de Harvard en Estados Unidos tiene al menos 3 volúmenes encuadernados así. Un tratado del siglo XVII menciona a Johannes Reid, a quien le extrajeron la piel el 4 de agosto de 1632. La biblioteca John Jay de Londres confirma los datos médicos. El atlas tenía una cubierta de piel humana marrón usada como recuerdo de un crimen, rareza o por interés científico. Legalmente, esto era una zona gris. Los cuerpos de criminales se daban a escuelas de cirugía y los restos se usaban para amacer cuero. Estas encuadernaciones no se exhiben, pero las instituciones tampoco las destruyen. Son artefactos históricos que muestran el alcance de la búsqueda de ediciones únicas. Reactor nuclear de Oklo, Gabón, 1970. Un laboratorio francés recibe uranio y detecta que el uranio 235 está a la mitad, como si ya se hubiera utilizado. La noticia impactante de una antigua central nuclear bajo la selva africana se difunde globalmente. Científicos llegan y perforan muchos pozos. El panorama es inesperado pero realista. Hace 2.000 millones de años hubo una inusual combinación de roca rica en uranio, arenisca porosa y aguas subterráneas fluyendo lentamente. El agua frenaba los neutrones e iniciaba la reacción en cadena, que se detenía al hervir. Al enfriarse, la capa se llenaba de agua. De nuevo, el reactor se encendía y se apagaba durante cientos de miles de años, dejando tras de sí un conjunto característico de isótopos raros. No fue una planta nuclear hecha por el hombre ni intervención extraterrestre, solo un horno geoquímico natural. Aún así, la historia de Okla es fascinante. El planeta puede crear reactores nucleares sin ingenieros, solo requiere uranio, agua y tiempo. El misterio en la selva amazónica de Padre. Carlos Crespi Crozzi, misionero italiano que vivió en Ecuador, es una figura enigmática del siglo XX por su singular colección de artefactos. Al trabajar con las tribus Shuar en la selva de Ecuador, obtuvo objetos antiguos que algunos investigadores consideran prueba de una civilización avanzada e incluso de posibles contactos extraterrestres. La colección de Crespi tenía placas metálicas con símbolos similares a escrituras antiguas, figuras de seres extraños
y objetos considerados tecnológicamente avanzados. Los relieves metálicos que mostraban seres de cráneos alargados, estrellas y escenas de viajes espaciales causaban un misterio especial. Es interesante que en esta región no se conocía nada más parecido ni se tenía información sobre algo similar. Decían que en ella había pruebas de influencia extraterrestre. Algunos de los artefactos, según los testigos, estaban hechos de metales que no se podían identificar. Crespi, sin embargo, no buscaba la fama. Decía que las tribus locales le daban estos objetos a cambio de ayuda y comida. La relación de las colecciones con civilizaciones extraterrestres se refuerza al considerar el misterio de los túneles bajo Ecuador y sus leyendas. Los túneles del sistema TIOS supuestamente albergan una biblioteca de libros metálicos. Algunos teóricos creen que estos túneles fueron base de una antigua raza, quizá extraterrestre. La colección de Crespi pudo ser uno de estos tesoros, pero tras la muerte del padre Crespi en 1982 fue destruida por un incendio o robada y se desconoce su destino. ¿Cree que un misionero pudo ser guardián de rastros de una antigua civilización cósmica en la selva amazónica? Texto perdido de la Biblia. Arqueólogos en Turquía hallaron un amuleto único del siglo V con la imagen del rey Salomón venciendo al diablo. Un colgante de bronce de 1600 años tiene una inscripción en griego antiguo: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría vincularse a un texto bíblico perdido que menciona un poder mágico. Entre los siglos I y V existía el Testamento de Salomón, un texto no incluido en el canon, donde el arcángel Miguel da a Salomón un anillo mágico para controlar demonios. El amuleto encontrado confirma que Salomón era percibido no solo como un rey sabio, sino también como un luchador contra el mal. El artefacto se halló en las ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, hoy Edirne. Probablemente fue de un soldado que confiaba en la protección mágica de Salomón. En un lado del colgante están grabados los nombres de los arcángeles Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel, simbolizando protección contra el mal y la unión de tradiciones religiosas. Azrael es el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam. Israfil toca la trompeta en el día del juicio. Gabriel es conocido como mensajero de Dios y Miguel como guerrero espiritual en el cristianismo. Estos nombres refuerzan el sentido protector del amuleto. El amuleto de Salomón no solo es un hallazgo histórico, también muestra cómo leyendas y tradiciones religiosas se mezclan a lo largo del tiempo. Salomón une a 3 religiones y es símbolo de sabiduría y poder. Una ciudad antigua en Micronesia. Este complejo fue construido sobre islas artificiales conectadas por canales. Por eso se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo tiene cerca de 100 islotes artificiales creados con grandes bloques de basalto que forman muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, haciendo el lugar más misterioso e impresionante. La edad de Nan Madol se estima en 1500 años, aunque investigaciones sugieren que las primeras construcciones surgieron antes. Los arqueólogos creen que este complejo se empezó a construir a finales del primer milenio, probablemente dirigido por los gobernantes de la dinastía Saudeler, quienes usaron Nan Madol como centro ceremonial y administrativo. El misterio de Nan Madol es cómo los habitantes de Panapé construyeron una ciudad tan compleja y grande con recursos y tecnología limitados. Cada bloque de basalto utilizado en la construcción pesa desde varios cientos de kilogramos hasta varias toneladas. Transportar y colocar bloques tan pesados habría requerido un esfuerzo y conocimientos significativos. El basalto se extraía al otro extremo de la isla, por lo que debía transportarse por terrenos difíciles y agua. Dado que los antiguos constructores no tenían tecnología moderna, este logro parece imposible. Algunos investigadores proponen que los bloques de piedra se transportaron con balsas y cuerdas, y otros mencionan sistemas de palancas y rampas. Ninguna de estas teorías explica cómo los antiguos micronesios alinearon con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol está rodeado de leyendas y mitos. Los locales creen que la ciudad tiene propiedades mágicas y fue construida con fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos dicen que Nan Madol era hogar de espíritus y se usaba para rituales de adoración a los antepasados. Hasta hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto en Panapé. Evitan visitar Nan Madol tras el anochecer, pues creen que está habitada por espíritus.
Esqueletos con joyas. Imagina un altar en una iglesia bávara con un sarcófago de cristal y un esqueleto cubierto de oro, piedras, encaje y peluca. Esto es una reliquia barroca, no una instalación. En los siglos XVII y XVII-I extraían huesos de catacumbas romanas y los convertían en patronos de ciudades alemanas y suizas. El mundo católico respondió a la Reforma con un gesto visual fuerte para unir a la comunidad y atraer de nuevo a los peregrinos tras perder muchas reliquias. Roma entregaba certificados que confirmaban que los huesos eran de las catacumbas y solían darles nombres nuevos como Valentín o Cándido. En el lugar, los huesos se reunían para formar una imagen completa. Las partes faltantes se completaban con madera y cera. Al cráneo se le colocaban ojos de vidrio. Encima se le ponían sedas y encajes, oro y piedras, bordados por monjas, resultando en un resplandeciente guerrero celestial en un relicario dorado junto al altar lateral. Funcionaba en 3 niveles. La ciudad tenía un santo propio, un protector político. La electroreformación reflejaba la riqueza católica y era economía sin discusiones. El templo se volvía centro de peregrinación. ¿Y la autenticidad? Las pruebas de radiocarbono de estos santos indican siglos I. Los huesos son antiguos, el estatus de mártir no siempre comprobable y las joyas hechas en talleres. En la época de la Ilustración, muchas figuras fueron guardadas en almacenes. Hoy en día, poco a poco las restauran y las exhiben como monumentos de fe y arte al mismo tiempo. El resultado no es una falsificación ni un milagro, sino una combinación de idea religiosa, barroco e identidad urbana. ¿Qué hay en la vitrina del altar? Reliquia, herramienta o espectáculo. Todo a la vez, pues estos esqueletos siguen atrayendo miradas y preguntas. El anillo de alguien extraordinario. Asos es una ciudad antigua con una rica historia, fundada en el siglo VII a.C. en esta ciudad antigua, ubicada al suroeste de la península de Belarus. Arqueólogos en Turquía hallaron un anillo romano con la imagen de Atenea, diosa venerada de Asos. El anillo se halló en el edificio Xenodoion, que era un dormitorio antiguo. Asos, fundado por griegos de Lesbos, tiene raíces históricas desde la Edad de Bronce. Atenea, hija de Zeus y una de las principales deidades del Olimpo, se convirtió en la protectora de la ciudad. Asos fue un centro regional importante mencionado en textos antiguos con Asuba y Persi. Las excavaciones en Asos llevan casi 40 años bajo arqueólogos turcos. Un anillo con la imagen de Atenea hallado en el Xenodoion probablemente era de un alto funcionario y se usaba como sello, similar a una firma moderna. Según estimaciones, el artefacto es de los siglos segundos de Cristo en el siglo VI a.C. La ciudad de Asos fue dominada por Lidia, luego por el Imperio Persa y después se unió a la Confederación de Atenas. La ciudad estuvo bajo control persa hasta que Alejandro Magno la liberó en 334 a.C. Después, Asos fue parte del reino de Pérgamo y luego del Imperio Romano. Con el tiempo, la ciudad perdió importancia y pasó por el control de Bizancio, selyúcidas, francos y otomanos hasta 1330 a.C. Cubo de hierro de Wolfsegg, Austria, 1885. Un trabajador parte el lignito y de la masa negra rueda un pequeño cubo de hierro con bordes rectos y ranuras, como hechas por un torno. Los periódicos llamaron al hallazgo el tornillo de la Edad de Piedra, pues el carbón tenía más de 20 millones de años. El cubo fue llevado al Museo de Salzburgo, donde se descubrió que era hierro fundido con mucho carbono y escoria, una aleación común de altos hornos del siglo XIX. En una arista se ve una pequeña cola, por donde el metal líquido salía del molde. Al microscopio, la superficie muestra cámaras porosas y óxido, como la escoria de altos hornos. Un desecho cayó accidentalmente en el vagón de carbón y bajó a la capa con él. Y aún así, al observar las superficies casi perfectas del cubo, los visitantes comentan que la geometría es demasiado precisa para ser un fragmento accidental. Y si es una pieza de un mecanismo desconocido, que la naturaleza ocultó en una capa de roca de hielo de 1.2 millones de años de antigüedad. En el laboratorio del Instituto Alpha Alfred Wegener en Bremerhaven, Alemania, científicos cortan el núcleo de hielo más antiguo del planeta. Cilindro de 10 centímetros de diámetro y 2.8 kilómetros de largo, extraído a 3.200 milímetros de profundidad. En la estación Concordia, Antártida, la datación por radioisótopos muestra más de 1.2 millones de años, 800.000 años. En las burbujas de aire está conservada la atmósfera del pasado. Los glaciólogos quieren entender por qué hace millones de años
el ritmo de los glaciares cambió. En lugar de ciclos cada 41.000 años, la Tierra pasó a una periodicidad de aproximadamente 100.000 años. Comparar CO2, metano y polvo dará datos sobre la relación entre gases de efecto invernadero y temperatura. Además, la perforadora rompió una capa de hielo y sacó granito como bono inesperado. Este podría ser el borde superior del basamento antártico. Los geólogos podrán fechar cuándo se cubrió de hielo. Los primeros resultados estarán en un año. Este testigo ayudará a los científicos a mejorar los modelos climáticos al darles datos precisos sobre el aumento de CO2 a lo largo del tiempo. Estatuillas místicas. Estas raras figuras del antiguo Teotihuacán reflejan el arte y visión azteca, halladas en 1933 en Metepec por un antropólogo estadounidense. Las figuras muestran hombres y mujeres con torsos huecos abiertos que contienen estatuillas u objetos pequeños, lo que provoca debates sobre su significado y propósito. Estas estatuillas se llaman los dueños por su contenido peculiar. La cavidad en el pecho se cierra simbólicamente con una puerta, indicando ocultamiento de conocimientos. El concepto del yo interior. Estas figurillas podrían representar el nahual, el espíritu interior que acompaña a la persona en su búsqueda espiritual y en la vida. Algunas interpretaciones vinculan las estatuillas con símbolos de fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Probablemente representaban roles sociales o religiosos como guerrero, gobernante, comerciante o mujer de la élite en Teotihuacán. La precisión en los detalles y la capacidad de abrir la estatuilla reflejan la gran habilidad de sus creadores. Este diseño único simbolizaba la relación entre el mundo interior y exterior y el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. La higuera de 2000 años. Arqueólogos irlandeses hallaron restos carbonizados de una higuera de 2000 años en el cabo Drumnach, al norte de Dublín. Este hallazgo demostró que el Imperio Romano, antes considerando a Irlanda inalcanzable, influyó en su cultura. El cabo Drumnach fue un enlace crucial entre Irlanda e Inglaterra, entonces bajo dominio romano. Investigadores del Colegio Universitario de Dublín hallaron que el higo fue el descubrimiento más sorprendente, ya que sus semillas demostraron que la fruta llegó a la isla cuando aún era una rareza. Antes, los higos solo aparecían en capas medievales en Irlanda, pero este es el más antiguo hallado. Además del higo, hallaron espelta, cereal común en Britania romana, pero raro en Irlanda. Estos hallazgos revelan que los romanos comerciaban y difundían su estilo de vida. El arqueólogo Christian Baker dijo que en esa época en Irlanda comían pan de espelta, usaban aceite de oliva, vino, pajilla de vidrio y cerámica, broches y cuentas. El higo, originario del este de Turquía y norte de India, llegó al Mediterráneo por rutas comerciales y fue clave en la dieta romana. Los investigadores creen que los higos y la espelta llegaron a través del Chester romano, un importante centro comercial de Hyde en Bretaña. En los almacenes del Museo Británico, tras la expulsión del fantasma, había una tablilla de arcilla de Babilonia de unos 1500 a.C. y del tamaño de una palma. Únicamente con cierta luz se vio la imagen de un fantasma atado de manos, guiado por una mujer con una cuerda. En el reverso hay un texto en escritura cuneiforme descifrado por el filólogo Irving Finkel, que es una guía detallada sobre cómo atar y luego expulsar a un espíritu inquieto. Los pasos son: hacer 2 figurillas de cera o arcilla, una masculina y otra femenina. Poner vasijas con cerveza, pan y una copa de madera frente a ellas. Recitar conjuros y ofrecer al espíritu la ofrenda para que se marche. Tras el ritual, las estatuillas se envuelven y entierran al amanecer, simbolizando que el alma tiene nuevo hogar y no volverá con los vivos. Mashki significa el observador, y se refiere a un espíritu sin descanso. La tablilla amplía el conocimiento sobre medicina y magia babilónica. El tratamiento usaba hierbas y gestiones con el mundo de los muertos. El artefacto destaca por unir dibujo e instrucciones, algo inusual en Mesopotamia. Guía visual para sacerdotes exorcistas que muestra cómo hace 35 siglos ya existían protocolos para tratar lo que hoy es trauma psicológico. El ídolo de Shigir en Rusia fue hallado en 1890 por trabajadores que extraían turba del pantano de Shigir en los Urales. En vez de turba, pusieron un tronco de pino con zigzags, rayas y 7 máscaras mirando en varias direcciones. La primera prueba de radiocarbono en los años 90 indicó 9.500 años y un nuevo análisis AMC en 2021 elevó la antigüedad a 12.100 años.
Eso es el doble de viejo que Stonehenge y las pirámides. El ácido de la turbera conservó la capa mejor que un sarcófago. La madera aún muestra rastros de herramientas de sílex usadas en la edad de piedra para escribir sobre el pino. Cada quien interpreta el ídolo diferente. Unos creen que las marcas dividen la capa en 3 niveles, y los 7 rostros son espíritus protectores. Otros ven los zigzags como el camino del tiempo y el recorrido de la tribu tras el deshielo. Existe la versión de que es un mapa estelar, parecido a una constelación de verano sobre los Urales de hace miles de años. Pero la principal pregunta es, ¿para qué? Rompieron la estatua, la hundieron en el pantano y la cubrieron con piedras. Si fuera un tótem común, no habría necesidad de destruirlo. Tal vez el ritual exigía matar al ídolo. Para iniciar un ciclo, los científicos solo entendieron la técnica: calentar los cinceles al fuego, quemar la madera y raspar las líneas hasta dejarlas lisas. Hoy los rayos X detectan cientos de estos trazos bajo la corteza del pantano, pero su propósito sigue siendo un misterio. No hay asentamientos cercanos ni figuras similares. Como si los autores ocultaran su obra principal y solo quedara un fragmento de una historia desconocida. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3600 años, sigue siendo hasta hoy uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO en 2013, este artefacto destaca por su diseño y tecnología compleja. Estudios en Alemania mostraron que el disco se forjó en caliente en 10 etapas, calentando el metal a 700 grados y eliminando la tensión en cada una. Estos datos se obtuvieron mediante espectroscopía de rayos X y análisis microestructural. Los intentos de replicar la tecnología mostraron que los métodos antiguos eran mejores que las técnicas modernas. El disco celeste de Nebra es un artefacto único y evidencia los avanzados conocimientos de metalurgia de su época. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A principios de la década de 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional. Cerca de la costa de Cuba, a unos 600-750 metros de profundidad, hallaron extrañas estructuras similares a construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas de enormes bloques de piedra, algunos rectangulares que recordaban muros o construcciones piramidales. Las primeras investigaciones submarinas con un hidrolocalizador moderno sugieren la posible existencia de una ciudad sumergida tragada por el océano hace miles de años. Algunas estimaciones indican que estas ruinas podrían tener más de 50.000 años, superando notablemente la antigüedad de civilizaciones como Sumeria y el Antiguo Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente altamente desarrolladas, de las cuales la ciencia aún no sabe nada. Algunos científicos piensan que estas ruinas serían restos de una ciudad antigua construida antes del último período marino, cuando el nivel del océano era mucho menor. Se cree que este territorio fue habitado por pueblos antiguos que luego lo abandonaron por el aumento del nivel del mar. Esta hipótesis es apoyada por quienes creen en antiguos continentes sumergidos como la Atlántida, mencionada por Platón. Algunos geólogos creen que estas formaciones serían resultado de procesos naturales como erosión, terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempo significativo. Esperemos que las autoridades encuentren los medios para investigar estas antiguas ruinas. Nanospirales del río Naroda. En los años 90, durante la búsqueda de oro en el río Naroda, se hallaron diminutas espirales metálicas de 1 a 3 milímetros de largo y hasta 0,1 milímetros de grosor al microscopio. Sus giros parecían los de un tornillo en miniatura. El análisis espectral reveló tungsteno casi puro y poco molibdeno, metales refractarios que no forman esas formas en la naturaleza. Las rocas halladas eran de depósitos glaciares del Pleistoceno. Si la capa es antigua, las espirales podrían tener miles de años. También se empezó a hablar de nanotecnologías de una civilización prehistórica, diciendo que estos son restos de mecanismos, sondas o herramientas de una época que no conocemos. Después se supo que en la cabecera del río, en la época soviética, hacían exploraciones geológicas y usaban coronas de perforación con dientes de tungsteno. Cuando se desgastaban, se rompían, rodaban por los barrancos y terminaban en los cauces de los ríos. La corriente y la arena los pulían en espirales y la antigüedad estaba en las capas sedimentarias donde cayeron, no en los fragmentos. Hoy la mayoría de los científicos los ve como virutas tecnogénicas
pero su forma exacta genera dudas. Podemos fingir que no pasó nada, que solo son errores o bromas de la naturaleza. Si alguno de estos hallazgos es real, nuestra historia no está completa y quizá lo más interesante aún falta. Gracias por vernos. Hasta luego.